comencé el mes hablando de eso que engendramos dentro y lo voy a finalizar hablando de lo que está afuera, de nuestra tierra. Vuelva a decir conmigo, bendita tierra canaria. Qué bueno. Mira, la tierra, los mares, las aguas que bebemos de las galerías, la vegetación, los animales típicos, autóctonos de aquí, los que no son de aquí pero que están entre nosotros, el clima, todo a nuestro alrededor recibe el impacto de las personas que habitan la tierra. Eso está en la palabra de Dios, lo vemos desde el principio. Y quisiera ir al capítulo 4 del libro de Génesis, los versos 10 a 13. Y es Dios hablándole a Caín. Y Dios le dijo, verso 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Está claro que nuestros pensamientos, que nuestro hablar, que nuestras acciones influyen en la atmósfera, aún en la tierra, en lo que nos movemos. Fíjese, Dios está hablando de la tierra como que abrió su boca para tragar la sangre, está hablando de Abel. O sea, todas nuestras vidas tienen un impacto en aquello que nos rodea, no solamente en las personas, sino en el ambiente, en la atmósfera y en todas las cosas que están a nuestro alrededor. Influye en los aires, influye en los mares, influye allí donde nos movemos. Todo lo que está dentro de nosotros, que exteriorizamos, pensamientos, emociones, acciones, actitudes, van a repercutir en todo lo que nos rodea. Por eso Jesús dijo, aprendan a bendecir. Y es algo que muchas veces nos cuesta, lo he tratado yo en alguna ocasión. Nos cuesta bendecir. ¿Por qué nos cuesta bendecir? ¿Qué es bendecir? No es decir Dios te bendiga. Bueno, eso también. Pero bendecir es decir bien de alguien, decir bien de algo, decir bien de... Eso es bendecir. Y las cosas que las personas tendemos, especialmente muchas veces los isleños, tendemos a maldecir las cosas, a fijarnos en lo que anda mal. Llegas a la seguridad social, te sientas, tienes hora para las 10:15 y son las 11 menos 10 y comienzas a maldecir. Mira tú, ¿para qué me dan hora? Esto no es así, este es el sistema que tenemos, esto no sé para qué, y empiezas a decir mal. Si hubieras estado en Gambia, como estuvimos nosotros en febrero, ¿verdad, doctora? Allí estaba el hombre con el flamón hinchado, allí a ver, doliéndole hasta las últimas, sentadito ahí tranquilito, a ver si decía, a ver si me atienden aquí. Después de que atiendan, dice que a todos los niños del colegio y a todos los que van a atender, al final yo estaré aquí sentado no sé cuántas horas soportando este dolor. A ver si me atienden por gracia, por misericordia, aquí estoy sentadito y no maldigo nada. Maldecir, bendecir, cuestión de nuestro interior, de nuestro corazón. A veces te toca tratar con personas difíciles y tienes deseo de decir, pero ¿por qué? Pero siempre hay algo bueno que decir de alguien, porque por muy ruin que sea, tú puedes decir, esa persona es una criatura de Dios, es así porque el Espíritu Santo no ha tocado su corazón, porque se ha opuesto a Dios. Así que, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo visite ese corazón, que Él cambie. Cuando alguien es un ogro, es porque su vida dentro es algo tan difícil, es un conflicto interior tremendo y que tú sabes que puede ser tratado. Por eso Jesús dijo, bendigan a sus enemigos, porque si ustedes los bendicen, Dios puede hacer algo en ellos. Si ustedes los bendicen, si ustedes los ven como Dios los ven, Dios puede trabajar en esas personas. ¿Cuál es la tendencia? A guardar rencor, a celo, a envidia, a aborrecer, a rechazar, a frustrarse. Ese es el deseo humano. Pero Jesús dijo, amen. ¿A quién tenemos que amar? A los que nos aman. A los que nos aman, dijo Jesús, es evidente. Lo que no es evidente es que ames a los que te aborrecen. Porque entonces Dios puede hacer algo.
entonces hay alguien intercediendo por esa persona. Entonces hay alguien clamando. Por eso cuando tú tienes un problema con alguien, es que Dios quiere tratarte a ti y a esa persona. Y quizás sea la manera en que Dios diga, voy a hacer que este hombre tenga un problema con Damián, que yo conozco a Damián, y en vez de ir a darle 2 trompadas, va a tener deseos de darle 2 trompadas, que tiene mano fuerte, pero como ya ha tratado su corazón, va a bendecirlo. Y sé que va a estar orando por él. Y entonces yo voy a poder actuar en esa persona. ¿Se da cuenta? Como la psicología del reino es diferente a la psicología humana. De eso se trata. Y automáticamente la tierra recibe el impacto de eso que hacemos. Mire, muchas veces Jesús hablaba a las ciudades, a los territorios. Él entraba a Jerusalén o a Betsaida y él hablaba. En una ocasión dice que él estaba entrando a Jerusalén la última semana antes de que fuera crucificado, y dice que las multitudes lo aclamaban. ¿Se acuerda? Tiraban las palmas, dice que quitaban sus mantos y los ponían en el suelo para que él y su borrico no pisaban las piedras, como reconociendo que era el Mesías, que era el rey de Israel, que era el rey de la tierra. Y entonces los fariseos, que estaban celosos, que estaban envidiosos, que estaban diciendo esto no está bien, esto está mal, mande que toda esa gente se calle. Jesús, tú puedes decir que se callen, y se van a callar. Y Jesús les responde, si toda esta multitud callara, las piedras del suelo clamarían, las piedras alabarían a Dios. Porque la tierra, la creación en ese momento estaba recibiendo el impacto de los pasos del Mesías. Jesús estaba entrando como Mesías. Jesús vino como Salvador. Pero hay momentos en la vida de Jesús donde se activa su eternidad. Y en ese momento no entraba el Salvador, entraba el Mesías a Jerusalén, que había sido profetizado. Y por eso Jesús, que entiende todo esto, dice, si estos se callan, aún la creación, las piedras de Israel clamarán, porque están entendiendo lo que está sucediendo en este momento. Fíjese, en el momento de la crucifixión, la tierra entera se pone de luto. Es decir, se forma una tormenta, crujen las piedras, hay un terremoto, se produce un eclipse en ese tiempo, año 33, 35 aproximadamente. La tierra entera se pone de luto. Hay un impacto a nuestro alrededor dependiendo de los moradores que estamos en este lugar. Por eso el egoísmo, la corrupción, el odio, la falta de perdón, el alejarnos de Dios, el creer que no le necesitamos a Él, o lo que está tan de moda ahora, querer sacar a Dios de todo lo que tiene que ser política, que tiene que ver con todo. Queremos que sacar a Dios porque así somos más democráticos, porque así somos más respetuosos, y entramos en una dinámica que nada tiene que ver con Dios, porque a Dios no lo podemos sacar de ningún lugar, porque Él está en todas partes. ¿Lo sabía? Dios está en todo lugar. Quizás tú no lo menciones, quizás los políticos, quizás las leyes, quizás esto no quieran mencionarlo. Lo cierto es que la tierra y su plenitud pertenecen a nuestro Dios. Y mientras tú tengas eso claro, los demás pueden decir misa o pueden venir al culto, pero tú tienes que tener las cosas claras en tu interior. A veces no contar con esas decisiones en nuestras vidas con Dios, decisiones emocionales, sociales, personales, aún económicas, repercute en todo aquello que hacemos. Por eso hay empresas que fracasan, por eso hay hay personas que cambian tanto de trabajo. Cuenta con Dios y te va a ir a ver las cosas conforme a su voluntad. De esto hay un caso que una vez traje yo hace tiempo aquí a colación. Hay una ciudad en Guatemala, se llama la ciudad de Almolonga. Diga conmigo, Almolonga. No es árabe, pero empieza por ahí. No me esté insultando, Almolonga. Almolonga se llama este lugar. Usted lo puede buscar por internet si quiere. Guatemalteca. Esta es una pequeña ciudad pobre, agrícola y ganadera, sobre todo agrícola. Una ciudad típica de un país guatemalteco, de un país de centro de Centroamérica. Honduras, todos estos países tienen, tú sabes, tanta pobreza muchas veces. Esta ciudad era una ciudad agrícola, una ciudad pobre, una ciudad que no daba mucho sus cosechas. El alcoholismo, como en tantos países de Latinoamérica, abundaba, las calles estaban sucias, la gente mal vivía. Una población de esta mezcla del cristianismo
católico que trajeron los conquistadores a aquel lugar, con los restos de mayas, de aztecas y toda esta conexión de religiones y de cultura, donde hay muchos rituales, donde hay brujerías, donde hay amuletos, típica ciudad de este tiempo, hace unos años cuando comenzó este despertar. Dice que escucharon la voz de Dios y el 98% de la población entregó su vida a Jesús y tuvo un impacto, una vivencia con el Espíritu Santo. 98% de la población de Almolonga cree en el Señor, pero cree no como religión, cree de verdad en ese contacto diario personal del Espíritu Santo con Dios. Y en ese momento empiezan a multiplicarse las cosechas. Ahora, a día de hoy, hace unos años que fue el estudio, tienen 8 cosechas anuales de vegetales. Han ido científicos de América, de Colombia, de otros países, porque no entienden por qué las zanahorias son gigantes, por qué las calabazas, por qué en aquella ciudad, en aquel valle de Almolonga, todo comienza a brotar abundantemente. Y han hecho pruebas, decían quizás sea el agua, que a lo mejor hay aguas termales, pero no. Antes las mismas cosechas, los mismos terrenos, las mismas semillas no generaban lo que están generando ahora. La gente agrícola humilde de esa ciudad se ha tenido que comprar sus camiones Volvo, sus camiones de todo tipo para exportar a países de todo Centro y Sudamérica. De lo que ha hecho Dios en una tierra cuando recibe el impacto del Espíritu Santo. Los científicos no han entendido, pero ¿cómo es posible que en este campo que pertenece a Almolonga se da este tipo de vegetación y unos campos más allá, que es otra región, que pertenecen a otro dueño, que tienen otra historia, por mucho que hagan no sucede lo mismo? Y es la presencia del Espíritu Santo en los moradores de Almolonga. Es tremendo esto, pero sucede, es el impacto de sus moradores. La presencia de Dios en las personas, gente de fe, de principio, del amor de Dios, produce que las cosas prosperen, que todo vaya hacia adelante. Dios le dijo en una ocasión a Moisés, recuerda cuando la zarza le dijo a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, haga así conmigo, pise ahí, pise. La tierra que pisa es santa. Eso le dijo Dios a Moisés. ¿Por qué es santa? Debería ser toda santa. Toda la tierra es de Dios, pero no. Era porque la presencia misma de Dios se está manifestando en aquel lugar, en ese tiempo. Y cuando la presencia de Dios está, se presenta la santidad de Dios. La tierra es santa. Moisés no estaba entendiendo nada, él simplemente se descalza. No quiere decir que usted se descalce ahora. Lo que quiero decirle es que la presencia del Espíritu Santo, si está en usted, se puede descalzar si le apretan los zapatos. La tierra es santa. Eso es lo que muchas veces no percibimos. Usted es gente forzada, gente de fe, gente de rey. Un aplauso a él. Un aplauso a él. La tierra es santa. Mira, ha ocurrido a veces van. Recuerdo una ocasión que estábamos enseñándole la casa a alguien y entró la niña pequeña y se puso a correr por toda la casa, para aquí, para allá. Y la abuela decía, que vengas acá. Y la niña, no, ya nos vamos, yo me quiero quedar. Y viene acá. Ella no es así, ella nunca me ha hecho esto, pero yo no sé si ella es muy obediente y tal. Y la niña, mamá, abuela, yo me quiero quedar. Ellos perciben la presencia de Dios. Los niños perciben cosas que nosotros, por nuestra inteligencia, a veces dejamos de percibir. Mire, las Islas Canarias son hermosas. ¿Lo creo o no? Y a veces pasamos tanto tiempo quejándonos de tantas cosas. Son hermosas. Pero su hermosura y su grandeza radica en las promesas que Dios tiene para esta tierra. Y en las personas de fe que como usted y como yo le hemos creído a Dios. Levante su mano derecha y diga, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios y las promesas de Dios. Aquellos que buscamos enamorarnos cada día más del Espíritu Santo y dedicamos ese tiempo a su presencia. Mire, ¿qué promesas hay para esta tierra? Hay promesas de despertar, hay promesas de avivamiento, hay promesas de unción, hay promesas del amor de Dios fluyendo,
hay promesas de Dios. Y eso es lo que santifica la tierra. Y otras que están en la Biblia. Yo decía que yo cuando estaba recibiendo este mensaje para el día de hoy, yo decía, ¿qué promesas están en la Biblia si Tenerife no aparece en la Biblia? ¿Se ha visto Tenerife en la Biblia? Apúntelo usted en la tapa y ya está el Tenerife. Hay promesas de Dios. Yo recibí las promesas que son para mi pueblo, como eran para antes para Israel, también son las promesas para el pueblo de Dios el día de hoy, para la iglesia. Mire, cuando Israel, antes de ser Israel, eran las tierras cananeas. Los cananeos, mucho antes de Abraham, mucho antes de Moisés, habían contaminado toda aquella región. Es más, mire lo que le digo, el enemigo de Dios, todos lo conocemos, el diablo, conociendo los planes de Dios para la tierra, erige allí toda aquella cultura cananea. Habían sacrificado la tierra en el sentido de que ellos sacrificaban los bebés. Cuando nacían sus bebés, los sacrificaban a sus dioses. Hacían brujerías, habían hecho contactos con demonios y ellos, su razón de ser era esa manera de vivir. La palabra de Dios nos habla aún de gigantes que no fueron creados por Dios, que de alguna manera con malas artes salieron en la tierra. Hasta que Abraham, un señor de allá de Ur de los Caldeos, cree las promesas de Dios, de la zona de Mesopotamia, que era mucho más allá, cree las promesas de Dios. Y ese hombre que cree las promesas de Dios, Dios le habla y dice, vas a tener que dejar tu tierra, tu parentela, tu gente, todo lo que has creado aquí, y vas a salir con una palabra mía, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y lo manda por todo aquel valle, el valle fértil de Mesopotamia, y va hacia el norte, y vuelve al este y aparece en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes promesas de Dios y las crees, vas a vivir conforme a eso que has recibido. Y eso te va a llevar a obedecer siempre, a ser fiel. Y mire que muchas veces se equivocó Abraham, metió la pata en varias ocasiones. Pero siempre que entendía que había metido la pata, que se había equivocado, paraba el camino y rectificaba. Y muchos años estuvo trabado cuando Dios le había dicho, deja a tus padres, deja esto, pero él con su deseo o cualquier historia, él llevó a su papá a Taré, y hasta que Taré falleció, él estuvo estacionado al norte de la tierra de Canaán sin poder entrar porque no estaba llevando a cabo la obediencia completa a Dios. Pero uno aprende. Mira que está a su lado y dígale, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Aprendemos en la palabra de Dios. Y rectificamos. Y en el momento que Abraham pisa la tierra de Canaán, con las promesas que porta en su interior, él está entendiendo, toda esta tierra, dijo Dios, que sería herencia de mis generaciones. De eso se trata. Por la fe, Abraham creyó. Mire, estamos en las Islas Canarias. Hemos nacido aquí algunos. ¿Cuántos han nacido aquí? Que levanten la mano. Algunos levantan, a ver, levanten la mano los que han nacido aquí. Bien. Que levanten la mano los que no han nacido aquí. Bien, digan bien también, hombre. ¿Sabe lo grande de esto? Que Abraham no había nacido en la tierra que Dios le dio. Abraham no era canaanita, era de Ur de los Caldeos. Y sin embargo Dios lo llevó a donde usted lo ha traído, a una tierra de provisión, a una tierra de bendición. Si usted lo recibe en su espíritu, lo asume en su interior, usted va a ser como Abraham y cosas van a suceder en su vida, en esta tierra de bendición. Unos hemos nacido aquí, otros Dios nos ha dirigido aquí, como el testimonio de algunos que siempre me río cuando lo recuerdo. Yo no sabía dónde estaba Tenerife, a mí me subieron aquí, yo me equivoqué, yo me creía que era otro nombre y aquí estoy. Y aquí está, aquí está. Creyéndole a Dios y amando su presencia. Como Abraham creyó por toda la tierra. Solo poseyó una pequeña porción, que fue la única que compró para enterrar a su esposa. Pero él sabía que toda aquella tierra le pertenecía porque Dios se lo había dicho. Le creyó a Dios, creyó por toda la tierra. Usted tiene que creer por esta tierra canaria. Porque si usted cree las promesas de Dios, usted las va a ver cumplidas.
Y yo hacía una comparación cuando estaba leyendo todo esto, porque hay referencias geográficas especiales en las Islas Canarias. Si usted dice el Teide, todo el mundo sabe que es el Teide, ¿no? No es la montañeta de aquí al lado, es el Teide. Para un canario que no sepa qué es el Teide. Y no hay turista que llegue a las islas y no vaya a subir al teleférico a subir el Teide. Entonces hay referencias geográficas, que como fueron referencias geográficas para Abraham en cuanto a su tierra de Israel, también son vigentes para nosotros en cuanto a nuestra tierra. Y yo, por ejemplo, veía que cuando hablamos de Israel, él habla del monte Hermón. El monte Hermón que está al norte de Israel, frontera con Líbano, Siria, y pertenece a Israel. Y yo hablaba de esto, el monte Hermón, norte de Israel. Y me acordaba de cuando, usted sabe que a veces a Tenerife le decían la isla de Nibaria. ¿Sabe dónde viene el nombre de Nibaria? Nibaria viene de... En el siglo I hay un historiador romano de esa época, era militar, historiador, documentalista romano, llamado Plinio el Viejo. Plinio el Viejo tuvo que hacer un estudio de toda esta región al este de África porque ellos pensaban que aquí se acababa el mundo. En unas islas que hay ahí, al final de África hay unas islas y ahí se acaba el mundo, no hay más. Entonces cuando el gobernador mauritano, el rey Juba II, y le dice al emperador, tienes que ver qué comercio podemos hacer con esas islas y con todo el sur de toda esa parte de África, él manda expediciones siglo I, año 30 aproximadamente, año 6, año 30, a estas islas de esta zona. Y cuando Plinio el Viejo recoge toda la información de ese rey Juba II de Mauritania y romano y todos los demás, él dice, hay unas islas donde hay nieve, están cerca de África, están al frente del desierto, pero es nieve, Nibaria. Hay nieve en sus montañas. ¿Por qué? Porque cuando llegaron la época de invierno, primavera, ellos vieron las nieves del Teide. Y cuando uno habla de esto y se acuerda del monte Hermón, el monte Hermón es el monte que está al norte de Israel, de donde salen las fuentes del río Jordán. Qué importante es esto. El Salmo 133, 3 dice, es como el rocío de Hermón, dice el salmista, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Estamos en una tierra de bendición. De bendición. Dice el Salmo 89, 11 y 12, también hablando del monte Hermón, como yo le estoy hablando ahora del Teide, dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. ¿De quién son? De él. Tú lo fundaste, dice el salmista. El norte y el sur. Yo sé que es más bonito el norte, ¿verdad? Pero el norte y el sur son de él. Tú los creaste, dice ese verso. El Tabor y el monte Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Y usted lo tiene que creer. Usted tiene que vivir esta realidad que está sucediendo y que estamos viviendo. Si usted lo cree y lo vive en su interior, usted lo va a exteriorizar en esta tierra donde nos ha tocado morar. Vemos la vegetación. ¿Sabe que hay tanta vegetación autóctona, única? Que ni en Cuba. Ni en Cuba, hermano, lo siento, oye, ni en Cuba, que me sale acento cubano de todo, chicos. Ni en Cuba. Eso que Cuba es muy bonito también, Cuba es precioso. Pero no tiene lo que tenemos nosotros. El tajinaste rojo. Usted ve el tajinaste rojo que trae color a las cañadas. Tiempo ahora en mayo de los tajinastes, terminando el mes. Y cuando usted va para arriba y los ve con esa inmensidad de metros de vegetación y todas las abejas alrededor y cómo trabajan la miel. Y ves ese tajinaste rojo con esos colores. Yo a veces lo veo y digo, me acuerdo de la sangre del Cordero. Él pagó un precio por nuestra redención, por nuestras islas, por nuestros vecinos, no solamente por nosotros, por nuestros familiares, por aquellos que aún no le conocen. Su gracia se extiende a ellos. Él nos limpia de tantas cosas. Vemos el drago. Yo cuando veo el drago me acuerdo del cedro del Líbano, ese árbol milenario, el cedro. Jeremías 17, 7 y 8 dice lo siguiente. Bendito es el hombre, diga el hombre, que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, porque vienen momentos difíciles, pero no tememos. Y sus hojas estarán verdes, como el drago. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿Qué fruto va a dar el que confía en el Señor? Frutos de bendición,
frutos de sabiduría, frutos, consejos buenos, frutos del Espíritu Santo. Y hay muchos dragos en esta tierra, ¿lo sabía? Muchos hombres de Dios habitamos esta tierra. Levante su mano derecha si es un hombre conmigo hoy. Diga conmigo, Dios quiere hacer cosas en mi vida que pueda llevarlas a cabo en el nombre de Jesús. Vemos el clima, como decía yo, en la alabanza, la adoración, los vientos alisios que refrescan, suavizan las temperaturas. Porque estando en este lugar, frente a África, deberíamos estar, pero mantiene verde el norte. Y cuando veo esto me acuerdo de cómo se mantenía el huerto del Edén. Había como un vaho, en aquella ocasión salía de la tierra y el nuestro viene de los cielos. Y se paran los alisios y refrescan nuestras vidas, nuestro alrededor. El viento de Dios. Y recuerda que luego bajaba Dios y tenía ese contacto con Adán y con Adama, su esposa, con el varón y la varona, porque tenemos ese contacto con Dios. Qué bueno es mantener este contacto con Dios, sabiendo cuánta bendición nos rodea. Después si vamos al sur vemos el desierto, Yo miro al sur de la isla de Tenerife, yo cada vez que voy, porque tengo que ir a cualquier cosa, estuve yendo 7 años a trabajar, pero tienes que ir y al final tienes que ir. Pero cuando vas al sur ves como el sur es como el sur de Israel, el desierto del Negev. ¿Cuántos años estuvo David viviendo en el desierto del Negev y habitando en cuevas? Te vas a la zona de Arafo, la zona de Weimar, zona de cuevas, zona donde tantas cosas. Entonces hay tanta riqueza en esta tierra. Las costas. Todavía creo que está el ferry que sale Tenerife, Las Palmas, Cádiz, la tierra de los tartesos. Si usted ve la palabra de Dios, como Salomón ya en tiempos inmemoriales mandaba su flota precisamente a Tarsis, la actual Cádiz, la región de los tartesos, y de ahí venían los productos hacia la tierra de Israel, como salen de nuestros muelles el barco que va a Cádiz con mercancía y trae a veces tantas cosas. Estamos tan emparentados con la bendición de Dios, porque la bendición de Dios está en nosotros. Somos tan afortunados que a veces no pensamos en estas cosas, porque tendemos siempre a pensar que el vaso está medio vacío. Mire, aunque el vaso estuviera como que hay apenas una gota aquí en el fondo, usted puede decir, no, el vaso está casi vacío. O puede decir, el vaso está preparado para ser lleno del agua de Dios. ¿Cómo quieres verlo? ¿Cómo quieres verlo? ¿Cómo quieres verlo? Porque es fácil verlo. Si tú conoces a Dios, tú conoces que aunque el vaso esté así, Dios puede hacer así, en un momentito, lo llena así, y entonces el vaso no estaba vacío. El vaso estaba esperando que lo llenara. ¿Para qué? Para poder refrescar las vidas. Pero si tú dices, está vacío el vaso, la sed que tengo, me voy a morir, mira tú, no llenaron el vaso, se lo bebió, la pastora se lo bebió, me dejaron sin agua, Somos así. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque Dios, ya te digo, puede llenar el vaso en un momento. Puede bendecir tu vida, si tú crees que Él la quiere bendecir. Si tú caminas en pro de esa bendición que viene de Dios. Dios preparó esta tierra, estas islas, como dice una amiga mía, es que la llamo, esas islas que están allí pegaditas a África, pegaditos. Digo, sí, pegadito. Y digo, cuando sacan la saharaui, sacan las alfombras, viene el Sahara para acá y nos lleva a traer el polvo de las alfombras. Junto a la costa africana. Y nos guardó en sus manos. Yo creo que nos ha guardado para este tiempo. Para este tiempo. Nosotros somos los moradores de estas islas. La iglesia del Espíritu Santo de Dios, y hay un plan para nuestras vidas. Y nos reunió, unos que vienen de fuera y otros que hemos nacido aquí, como Él reunió a las tribus de Israel, para conquistar una tierra donde dice la palabra de Dios que fluye leche y miel. Porque no es que fluyera leche y miel de las piedras, es que fluía la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que tienes que entender. ¿Qué tengo que hacer? Pastor, ¿qué tengo que hacer? Por lo que dice la palabra de Dios, es sencillo. Amarle a Él, buscar de Él, agradarle a Él, creerle a Él. Mire, cuando te pones a hablar con las personas, dicen, ahora Canarias, eso es un caos, ahora el turismo, eso va a ser la ruina, eso va todo para atrás. Ahora. Lo ha escuchado, ¿no? Lo ha escuchado. Todo va a ser catastrófico. Esto vamos a comernos, los pilares de la iglesia no los comemos. Del hambre que vamos a pasar. Porque no hay turismo. Y como dependemos del turismo. Y la gente es así. La ruina, la economía, lo peor está por venir, me decía uno el otro día. Lo peor está por venir.
pues será sobre tu vida, porque maldices las cosas. No está por venir lo peor, porque yo sé quién llena el vaso de agua. Puede estar vacío del todo, pero yo sé dónde está el agua. Y como sé dónde está el agua, lo puedo llenar. ¿Usted sabe dónde está el agua? Viene de lo alto. Eso es lo que tenemos que entender. Qué incrédulos somos a veces cuando estamos en todas estas dinámicas, aún en conversaciones, como los apóstoles. La gente estuvo todo el día escuchando a Jesús y cuando ya atardece y Jesús dice, no quiero despedirlos, que no han comido en todo el día. Le dice a los apóstoles, vamos a darle de comer. Lo mira Pedro así, lo dice Juan, ¿qué va a comer? Si yo estoy esperando que se vayan, que me quedan 5 panes, que no me va a tocar ni a medio pan para mí, que somos 12. ¿Se imagina, no? Y el otro dice 2 pescados y Pedro ya tenía un pescado escondido aquí como diciendo, este para mí solo. Y le dice Jesús, vamos a dar de comer a esta gente. 5.000 personas, vamos a darle de comer. ¿Se imagina? ¿Cuántas veces somos tan incrédulos? Porque no sabemos lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer. Denle de comer ustedes. Ya que dicen, no, nada más que tenemos 5 panes y 2 peces. Pues siéntenlo, que se vayan sentando por grupo. Y vamos a bendecir la mesa. Y vamos a orar. Y dice que recogieron 12 cestas de todo lo que sobró. Eso es lo que quiere hacer Dios en esta tierra. Eso es lo que a veces no entendemos. No se deje manipular por lo que dicen las noticias, por lo que dicen los que no creen. No creen, es normal, son incrédulos, no lo han visto, no saben quién es Dios. Pero usted no entre en esa dinámica. Usted diga, no, yo bendigo la tierra, Dios va a hacer grandes cosas. Vendrá gente a escuchar de la voz de Dios y de la palabra de Dios a este lugar. Entonces, cuando el fuego de Dios está en ti, inevitablemente todo a tu alrededor va a recibir el impacto sobrenatural de la palabra de Dios. Hoy quiero terminar con un versículo que es uno de los que más me llama la atención de toda la palabra, porque lo recibí hace la primera vez que visité África, estando en Gambia, cuando yo le preguntaba a Dios, Señor, tenemos que quedarnos en el campo misionero, este va a ser nuestro destino, y me llevó a esta palabra de Isaías 51, versos 4 y 5, que en la versión de la palabra dice esto. ¿Lo tenemos? Escúchame, pueblo mío, prestadme atención, gente mía, sale de mí instrucción. Mis normas son luz de los pueblos. En breve aparecerá mi victoria. Está en camino mi salvación. Mi brazo gobernará los pueblos. Las islas me están esperando, confiada en mi brazo poderoso. Escuchadme, pueblo mío. Las islas me están esperando, confiadas en mi brazo poderoso. ¿En quién confía usted? ¿En quién está confiando? ¿Está confiando en que saquen una ayuda? ¿Está confiando en que las cosas mejoren? ¿Está confiando en que abran los aeropuertos? ¿Está confiando en que alguien le diga te quiero, te quiero, te quiero? ¿En quién está confiando? ¿Está confiando en su propio potencial? Dios puso su potencial en nosotros. Pero hay mucho más allá. Es la palabra que Dios tiene para ti. Cuando tú no sabes qué hacer en tu vida y Dios te habla a nivel personal, como me veo a mí sentado en un camastro, ahí me acuerdo que en aquella cama pasaban las ratas por encima, allá en África, mi esposa estaba ahí conmigo, y sentado ahí digo, Señor, este es el campo misionero, y dice, no, porque yo voy a hacer algo en las islas, y cuento contigo en ese lugar. Pues aquí estamos a la orden, Señor, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, ¿lo crees? Vamos para allá. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Y si tú estás aquí hoy, es porque Dios cuenta también contigo. Quizás muchas cosas pueden ser para ti nuevas o no entiendes estas cosas, pero Dios cuenta contigo. Solamente tú decides si quieres formar parte de lo que Dios está haciendo y está por hacer. Nosotros lo estamos esperando y estamos agradecidos. Damos gracias a Dios que una vez al año podemos celebrar el Día de Canarias, esta bendita tierra. Felicitar una vez más a todos los que hemos sido llamados para lo que Dios quiere hacer. Dios cuenta con nosotros. Y solamente tienes que alimentar esa presencia de Dios en tu vida. Y vas a ver que todo a tu alrededor va a ser impactado de tu humildad, de la paz de Dios que está en ti y del amor que tienes por Jesús. Recibimos muchas más cosas. Yo sé que hay muchas profecías sobre esta tierra. Y vendrán de las naciones, como han venido siempre, pero para conocer y vivir la presencia de Dios en sus vidas. Para eso tenemos que ir viviéndolas cada día nosotros. Hay gente orando por ello. Hay gente que Dios despierta en las madrugadas. Hay gente que no se va a acostar sin interceder por tu vida.
Si tú estás aquí hoy, es porque alguien ha estado orando por ti, porque alguien ha clamado por tu alma. Y Él lo está haciendo. Lo que enriquece la tierra, lo que enriquece las Islas Canarias, son sus moradores. Es lo más importante. Es el precio que pagó Jesús. Las almas, las vidas que han de ser transformadas y somos siendo transformados por el Espíritu Santo. Diga conmigo de nuevo, bendita tierra canaria, tierra de avivamiento. Diga tierra de avivamiento, tierra de despertar. Y den un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Jesús.